Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Rodas Coloma, con quien vamos a conversar sobre la candidatura que él en este momento está participando para ser concejal del Distrito Metropolitano de Quito, el Distrito Norte. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido a Café Sin Rosca. Bueno, ¿cómo va esa campaña? ¿Cómo van los recorridos? ¿Cómo va la gente de Quito despertando para esta campaña electoral? Querido César, te doy la más cordial saludo, el más cordial de los deseos para que Café con Rosca siga adelante. Entiendo que es un programa nuevo. El mejor de los éxitos a ustedes que hacen una comunicación responsable, transparente y siempre ponderada. A las órdenes y bueno, nosotros tenemos algunos ejes sobre la base de una realidad que es lacerante en la capital, como es la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de empleo y definitivamente algo que el municipio saliente no ha prestado mayor atención, y me refiero a la educación y al deporte. Algo muy importante y me parece oportuno resaltar: quien habla ha ejercido un control social permanente desde que conocemos que la Constitución permite que ese dispositivo jurídico, ese derecho constitucional, el ciudadano de a pie lo puede ejercer. Y en esa perspectiva también hablamos de reforzar la transparencia y el buen gobierno a través de, evidentemente, la capacidad jurídica, la capacidad normativa que tiene la o el concejal de Quito, además de la fiscalización como un acto imperioso, que dicho sea de paso, no es que es una cuestión de vendetta, de extorsión o de persecución, sino simplemente fiscalizar implica la responsabilidad que tiene la persona que es electa por el voto popular respecto de las administraciones anteriores, cuando la propia ciudadanía le pone el dedo en la llaga sobre determinados actos, como por ejemplo el Metro de Quito, el manejo de las empresas públicas como LEMAP, LEMOP, EMGIRS, entre otras. Y, y finalmente, el bienestar social pasa por ser responsables con nuestros niños, que no son pues el futuro, son el presente, y en la perspectiva, claro está, de entender que la desnutrición infantil es un foco alarmante dentro de nuestra sociedad, no solo en Quito, sino en el país. Hay que tener políticas públicas de asistencia social que no se confundan con paternalismo, sino con emplear y sobre todo dotar de alimentación adecuada a nuestros niños en todo lo que tenga competencia, me refiero a la educación. Paralelamente, entender también que el buen gobierno pasa por algo que yo no me voy a cansar de decir, querido César: es imperioso, es hoy, a partir de el día de la posesión, en mayo, de que todos los concejales de ese consejo de 21 responsables de hacer bien las cosas en nombre de 3 millones de quiteños sepan muy bien que ya no va a haber repartición del pastel. Eso pasa porque a través de una reforma al Código Municipal, ningún concejal o concejala sea miembro de los directorios. Nosotros somos extremadamente pragmáticos, conocemos del derecho público. En mi caso, estoy ya cerca de 20 años en esto, en la tarea de ser burócrata, y no es peyorativo, sino es una persona que trabaja para el Estado, y definitivamente tenemos algo de experiencia sobre qué hacer en la perspectiva de mejorar las condiciones de las y los quiteños. Justamente sobre ese tema, estimado Alejandro, decir o preguntar, si bien es cierto, el municipio tiene la capacidad o las funciones de educación y también de salud, ¿qué hacer desde la política pública para evitar estos temas de desnutrición infantil? Muchos hablan de apertura de los guaguacentros. ¿Solamente con eso o abrimos los guaguacentros, pero con políticas públicas que van atadas a que no exista en Quito niños que estén pasando por este problema y niños que estén desprotegidos en la capital? Desde el primer día que yo me encuentro en funciones, con la permisión, la anuencia de Dios, porque creo en Él, y sobre todo en la gente que confía en mí y confía en la lista 18 y confía en el doctor Jorge Yunda Machado, haré una reunión con el rector de la Universidad Central del Ecuador, en cuyo lugar yo me desempeño como docente ya cerca de 8 años, y prácticamente establecer algunos convenios. Uno,
hay que proyectar la extensión de una universidad, eh, perdón, la extensión de la Universidad Central, por ejemplo, donde el municipio de Quito dote de los recursos económicos para que se pueda crear infraestructura tanto en Calderón como en el sur de Quito. Uno, dos. En cuanto al tema de la desnutrición infantil, ¿quién más que la Universidad Central con ese cuerpo de médicos? Inclusive no olvidemos que hay un hospital del día para que a través de un convenio vayan y se atiendan los chicos, pero no solo haya un diagnóstico, sino también haya la medicina que permita que los chicos en términos generales no estén desnutridos. Creo que las cuestiones pragmáticas y sobre todo las cuestiones viables están ahí. Es cuestión de, Jorge Yunda dice, la voluntad política. Claro que sí, existe la voluntad política de hacer las cosas. Ha habido un monstruo, ha existido un monstruo que se llama Contraloría General del Estado, pero sobre políticas públicas acertadas y adecuadas que no le cuestan recursos, como por ejemplo hacer un convenio para que los niños no estén desnutridos, eso no va a tener ningún tipo de observancia por parte del ente de control. Lo otro, hacer una extensión universitaria o proyectar el otro camino, que yo le escucho mucho al doctor Yunda y a un candidato a concejal, el doctor Osvaldo Gallo, crear una universidad pública. Personalmente yo creo que va a demorar mucho. Personalmente yo creo que pasa por un sistema de construcción normativa y que definitivamente no está a cargo de los concejales de Quito, sino de la Asamblea Nacional. Ese camino me parece un poco más tedioso, bastante largo, mientras que haces un convenio con la Universidad Central del Ecuador y puedes prácticamente crear una extensión porque ya está constituida la Universidad Central y tiene esa potestad normativa. Vamos a los temas de movilidad y bueno, ayer ya por fin el metro de Quito funcionó con gente. Ayer ya se hicieron los primeros viajes. ¿Qué hará Alejandro Rodas llegando al Consejo Metropolitano sobre la movilidad o qué planteará para la movilidad de Quito? Pero hay una movilidad alternativa que no ha sido debidamente informada y mucho menos puesta en práctica. Me refiero, por ejemplo, a los dispositivos eléctricos, a la movilidad en bicicletas a través de ciclorrutas, que no las hay y que además no atienden ese requerimiento porque más bien nos vemos complicados en cuanto al desarrollo del tráfico. Hay que emplear y educar a la gente sobre este concepto del buen vecino, pese a que yo veo mucho, no es mi caso, que la gente viaja individualmente, se desplaza mucho, yo vivo en el Valle de los Chillos, se desplaza mucho sola, crean mayor caos y demás, pero para todo hay una razón. La razón fundamental es que el sistema de transporte público, o mal llamado sistema de transporte público, no funciona. ¿Por qué? Porque no hay interconexión. ¿Por qué? Porque simplemente no hay seguridad. Porque desde que el chofer arranca nos sentimos inseguros en su forma de manejar. Porque se suben, perdón, y nos roban. Porque definitivamente el sistema del metro, atendiendo tu pregunta, mover dos o tres vagones no significa que el metro funcione. Entonces, el tema de la recaudación, el tema de toda la parte precontractual y operativa sobre la administración del metro, todo eso tenemos que investigar. ¿Y quién más que desde la ciudadanía se tumbó un contralor, ahora con algo de poder en la calidad de edil y representante de 3 millones de quiteños, poder fiscalizar? La fiscalización no es vendetta, la fiscalización no es odio, no es extorsión. Nadie puede decir Alejandro Rodas me pidió, me dijo, me hizo, como muchos, inclusive un asambleísta que se dedica a esa ingrata tarea, pero definitivamente creo que es imperioso hoy más que nunca tener la capacidad de fiscalizar a la administración saliente, a sus responsables, al presidente de la comisión y fundamentalmente al gerente del Metro de Quito. Estimado doctor Rodas, yo quiero preguntarle sobre el tema que se ha empezado a debatir en estos días y es que es posible que de ganar el doctor Yunda no pueda posesionarse. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Porque mucha gente dice, bueno, no estén firme, el TCE tiene que resolver primero el tema de ese reclamo que hay justamente de uno de los jueces de los jueces del Tribunal Contencioso de que esa sentencia no está redactada por los jueces del Tribunal Contencioso, sino por el secretario, el señor Guarderas. Eso tendría que resolverse primero antes de que entre en firme
la sentencia en la que le prohibiría a Jorge Yunda ser alcalde de Quito? Sí, yo de pronto voy a seguir un poco el lineamiento metodológico, procedimental, inclusive a nivel comunicacional que el candidato a alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda, yo diría la persona que prácticamente se encuentra en este dilema y que varios actores políticos y varios medios de comunicación que no son responsables tratan de confundir o de decepcionar el apoyo a Jorge Yunda a través de esta mala campaña. ¿Y qué quiero decir con eso? Que Jorge Yunda esté en firme. No querían que sea candidato, es candidato. No querían que esté en la papeleta, está en la papeleta. Va a ganar con la bendición de Dios las elecciones y el apoyo popular, pues va a ganar. Y de aquí, ¿qué va a pasar procesalmente? Que el doctor Yunda, si bien es cierto, tiene esta aclaración y ampliación trunca en el TCE, por lo que tú acabas de señalar, el abogado Diego Zambrano, ex abogado patrocinador del señor Santiago Guarderas, desde el Consejo Metropolitano, desde un computador, desde un email, desde una constatado, ¿no? Y ni siquiera por Jorge Yunda, sino por el presidente de ese tribunal ocasional que en primera instancia juzga por voto de mayoría el tema del quite de los derechos políticos al doctor Jorge Yunda, termina siendo puesto en evidencia, se denuncia a la Fiscalía General por parte de este juez ocasional y finalmente la Fiscalía no sabemos qué está haciendo. Deben agotar la instancia procesal en la Fiscalía General del Estado, decir aquí no hubo delito, archivarlo y de ahí regresar a que la sentencia pueda ejecutoriarse en el recurso de aclaración y ampliación que está ahí trunco. ¿Qué creo yo? En este país vemos que todo pasa, pero saludo, por ejemplo, lo que el día de ayer hizo la Corte Constitucional respecto de la destitución de estos 7 consejeros, sobre las individualidades, sobre Ulloa, sobre otros, Bravo y demás. Prefiero yo no opinar, pero creo que esa decisión jurídica y constitucional va a crear un precedente a nivel de la institucionalidad y también le va a poner un poco en advertencia de que no es cuestión de que por caerle malo, por así decirlo, el doctor Yunda en determinado momento a un grupo élite, a una oligarquía quiteña que se creen, no sé qué se creen en realidad, no tienen la capacidad de ellos representar a una mayoría. ¿Qué creo yo? Que en una democracia se debe respetar los resultados. Si Yunda gana, pues tendrá que posicionarse, definitivamente eso va a ocurrir. Y finalmente el proceso o los temas legales que él pueda tener antes, ahora y mañana, deberá enfrentarlos sobre la base de la razón, sobre la base de la verdad y sobre todo también de la justicia. Entonces yo creo que Yunda se va a posesionar, pero que sin embargo, como en este país ha venido ocurriendo de todo, fallos políticos por doquier, persecución y demás, hay que tener muy claro con qué fuerzas políticas uno se va a aliar y sobre todo a Quito le hace falta gobernabilidad. Gobernabilidad que no permite el método de asignación de escaños, gobernabilidad que no permite esa mala forma de hacer política de determinados grupos políticos y económicos, sociales además, que tienen una suerte de sesgo. Yo con esto termino. Cuando le escuché a la señora Coloma, con esa actitud xenófoba, con esa actitud discriminatoria, eh, me preocupa mucho. Hay gente que piensa como ella, pero ventajosamente es una minoría. Son una minoría y creo que una pequeña aclaración. Yo soy Rodas Coloma, nada que ver con el señor Chumadito, que no hizo nada por Quito, y mucho menos con la señora que está 20 años lucrando del poder del municipio de Quito. Sobre el tema de qué hacer en el Consejo Metropolitano de Quito, por aquellas personas que han optado por el comercio informal. Estimado Alejandro, ¿qué hacer desde el Consejo para ayudar a estas personas que han decidido dedicarse a la tarea de vender en las calles? Y cómo normarlos, cómo registrarlos, qué hacer para ayudarles a ellos?
Hay muchos mercados ahora que en campaña, mi único aliado a nivel de encuestas es el recibimiento de la gente en territorio y muchos mercados del norte del Quito se encuentran casi vacíos. Hay que hacer una organización responsable, hay que censar, hay que entregar carnets a las personas que se dedican al comercio autónomo. Definitivamente por ahí pasa la responsabilidad del municipio. Y también la gente debe perdón, y soy sujeto responsable de mis dichos, de que también el Estado hace lo suyo, pero debe haber una suerte de reciprocidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los comerciantes autónomos, que las personas que hacen un comercio en determinados lugares de las calles de Quito también deben decir, bueno, yo necesito seguridad, necesito mi espacio y mejor voy a permitirme ser parte de una organización responsable. Organización del municipio para a las personas que se dedican al comercio autónomo tengan sus espacios adecuados en lugares que el municipio decida previo censo y evidentemente también con la carnetización. Creo que eso pasa por una lógica de presentar proyectos de ordenanza en ese contexto. Eso pasa por la voluntad política de los concejales y sobre todo del alcalde de hacer aquello. Y me parece y estoy convencido que el doctor Yunda en ese sentido está totalmente convencido de lo que acabo de señalar. De modo que el tema de la seguridad, el tema de la educación, del deporte, son ejes transversales que sí me parece importante rescatar y decir, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un municipio que al presupuesto anterior del año que terminó, del 2022, apenas dio el 3%. 3%, César. Y tenemos, por ejemplo, canchas en Quito, he recorrido la gran mayoría, porque yo también me dedico al deporte del baloncesto, que apenas tienen condiciones de infraestructura, con aros en malas condiciones, con una altura que no es acorde a las normas reglamentarias internacionales y sobre todo que cuando llueve no se puede jugar ni básquet, ni vóley, ni fútbol. El deporte finalmente es un distractor, tal vez no solucione la realidad que vivimos, pero es un distractor importante que nos permite a nosotros tener salud física, emocional y mental y definitivamente eso hay que hacer. ¿Qué voy a hacer? Gestionar al alcalde de Quito, al doctor Jorge Yunda, que se techen la mayor parte de canchas de Quito en la perspectiva de lo que estoy diciendo, poder hacer deporte. El tema educativo debe pasar por un debate en el Consejo, la aprobación de una extensión de la Universidad Técnica Metropolitana de Quito a nivel de proyección legal, como ya te decía, que es un poco Ujú. engorroso, más largo, o pensar en hacer un convenio previo consenso con la Universidad Central del Ecuador, o pueden haber otras opciones. Yo pongo la mía porque me parece un espacio que históricamente ha ocupado la Universidad Central en el Ecuador, no solo en Quito. Y finalmente creo que el tema de la movilidad que ya hemos discutido pasa por una fiscalización real y efectiva que dé cuentas de qué diablos estaban haciendo o siguen haciendo nuestros representantes hoy. Para ir finalizando, estimado Alejandro, ¿qué decirle a la ciudadanía y por qué tendrían que votar por Jorge Yunda y las listas de la Alianza Juntos por la Gente, por Stephanie Dunauer, por Alejandro Rodas? ¿Por qué deberían votar? Bueno, yo creo que es importante decirle a la gente que somos los candidatos de Jorge Yunda y en términos muy personales, porque es una persona extremadamente humana, porque se ha preocupado de animalitos que con su silencio y su lealtad nos invitan a reflexionar qué pasa en el mundo. Recojo las palabras que no son propias de Jorge, pero quien hace daño a un animal le hace daño también a una persona y eso es indiscutible. Es evidente que, por ejemplo, esa lógica que en los jóvenes hoy opera no es el odio, no es la bronca, son las propuestas, es la afinidad, la empatía y sobre todo el sentir que somos parte de una sociedad en crisis, la que hoy me motiva a ser parte del equipo de Jorge Yunda. Tenemos definitivamente un proyecto político para la ciudad, pero sobre todo un proyecto de vida que está anclado a una realidad que no se han observado los últimos años, las últimas décadas. ¿Cuál es? Trabajar por la gente que necesita, que hoy no tiene alcantarizado, que no tiene vías, que no tiene interconectividad a nivel del tránsito y sobre todo del uso de los mal llamados transportes públicos. Tenemos que romper con los monopolios de las construcciones
que aquí en Quito definitivamente es evidente que hay grupos empresariales que tienen edificios vacíos, pero tienen dentro de las ordenanzas aplicadas y aprobadas hace no más de 6 meses por guarderas, la proyección de consolidar un proyecto de infraestructura injusto que no permite la competitividad, el libre comercio, la libre demanda, y te estoy hablando desde términos capitalistas, pese a que no me considero tal, y definitivamente que el bienestar de la sociedad quiteña a través desde la desnutrición, terminando en la falta de educación y el acceso a la universidad pública, me hacen parte de este proyecto. Creo que es por eso que la alianza Juntos por la Gente, donde el número 18, el número 35, el número 4 convergen en una alianza, y es evidente que nosotros vamos a crear condiciones para que todo sea distinto. Es un ofrecimiento que quizás muchos lo dicen, pero yo sí tengo un poquito de antecedentes que sobre la base de mis dichos actúa la verdad y sobre todo la acción para defender los grandes intereses de las y los capitalinos, y sobre todo para que la gente crea en la política, porque esta no va a ser la primera vez que me vean en una lid electoral. Te agradezco mucho, querido César. A ti, estimado Alejandro, y suerte con la campaña, que los quiteños pues elijan bien en este 5 de febrero, y les dejamos ahí con para que saquen ustedes sus propias conclusiones de los candidatos que están en esta lid electoral. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Rodas Coloma. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y, lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.